Microsoft Teams de manera totalmente virtual. Chicos, muy buenas noches con todos. Vamos a empezar este jueves empresarial del mes de junio. Bien, buenas noches a todos, gracias por venir. Tenemos un poco tiempo y este discurso más o menos largo, entonces lo vamos a dividir en dos partes. Primero voy a dar un argumento para hacer una pregunta, ¿sí? Voy a hacer primero argumento para hacer una pregunta. Y después decirle, mi primer emprendimiento fue el año 1986. Y en esos años, cuando yo estaba investigando todo este tema de hacer empresa y llevar adelante un proyecto, lo que fuere, me encontré con el uso de la palabra emprendedor, que luego ya en el 1813 esa palabra se formalizó hacia el área de la empresa y de la industria, pero antes que eso se usaba la palabra emprendedor para designar a capitanes del ejército francés que estaban destinados a ir armando puentes antes que pasara toda la tropa del ejército francés en las conquistas que ellos hacían. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profesor, buenas noches. Bienvenido. Sí, se le escucha bien. Bien. ¿Y están viendo en la pantalla? Sí, profesor. Ya, ese texto yo se lo pasé a Josué para que se los comparta a ustedes. Bueno, y eso me conmovió de que se trataba, antes de que se usara la palabra emprendedor en el mundo de la industria, venía del ejército y que eran personas, generalmente eran arquitectos, que ellos avanzaban a lo desconocido antes de que pasara la tropa y ellos iban armando puentes. Esa cuestión, desde que la aprendí en los años 86, 87, siempre me dejó bien impactado. Así que partiendo desde ahí, les voy a mostrar algunos datos generales. Ahí hay información mía por si alguien necesita más datos de lo que nosotros hacemos. Yo pertenezco al Laboratorio de Neurobiología y Biología al Conocer de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y mi labor es hacer divulgación de la teoría de la biología del conocimiento. Y dentro de eso está hablar acerca de los emprendedores, de las empresas, de los emprendimientos. Les dije, esto va a estar en dos etapas. Primero voy a dar un argumento para hacer una pregunta y en la segunda parte vamos a tratar de responder esa pregunta. Estos datos que les voy a mostrar, que lo interesante de estos datos que ustedes los van a tener ahí en texto, no es tan significativo el dato en sí, es solamente un ejemplo, porque esto ocurre en general en casi todos los países de habla hispana. Partimos. En Chile, que somos una población de 20 millones de personas, más o menos, ¿sí? En general, todos los años hay proyectos de innovación a través de un emprendedor que están entre 170.000 y 200.000 por año. Esa es la tasa general, ¿sí? Y eso no es distinto al resto de los otros países, haciendo una evaluación relativa de población de cada país. Otra cosa que interesa es que la mayor cantidad de emprendedores o emprendimientos está entre los 30 y 44 años, ¿sí? Aun cuando hay muchos que parten entre los 15 y los 29. Pero si ustedes se fijan, después de los 50 prácticamente cae a cero la tasa de emprendimiento. Esto debiera poner una alarma
en nosotros. Lo otro, el tipo de empresa que el emprendedor formula para poder llevar a cabo su emprendimiento, que tiene que ver con las formalidades tributarias, impositivas, legales, ¿cierto?, de resguardo. Y en general el emprendedor trata de armar una empresa que cumpla la formalidad más estable posible, ¿sí? Después hay una cuestión que dice mucho, más allá de los discursos inclusivos y más allá de todas estas discusiones políticas de la integración. Fíjense ustedes que en América Latina los emprendimientos son casi al 50% entre hombres y mujeres. Sí, es un dato bien interesante eso. Estoy avanzando lo más rápido posible. Según una estadística de esta empresa española que hace estudios en toda América Latina, y ustedes lo pueden verificar, que se llama Iberinfor, ¿sí? Eso que está ahí, Iberinfor. Ustedes pueden buscar las estadísticas de su país. Este es el dato que les quiero dar. Un emprendimiento, en general, al 5.º año desaparece. Digamos, al 5.º año casi ya no existe. Al 8.º año quedan muy poquitos. Y al año 12 son los que quedaron. Pero el que hayan quedado no significa de que resultaron en términos económicos o de la idea original o de lo que quería el emprendedor. Miren los datos que le estoy diciendo, es decir, en tanto, si estamos hablando de Chile, por ejemplo, pero podríamos hablar de Perú, que está digamos, en la misma dinámica, ¿sí? Imagínense, 200.000 o 300.000 personas emprenden todos los años un proyecto y al cabo de 4 o 5 años 60, 70.000 de esas personas son los que aún se mantienen en el proyecto. Si voy a 12 años, eso va desapareciendo. Como estos datos les van a quedar a ustedes, para que lo analicen después, el punto que yo quiero hacer es lo siguiente, ¿a dónde quería llegar? ¿Por qué la tasa de éxito de un emprendimiento es tan baja? ¿Me entienden la pregunta? Esto yo lo puedo extrapolar a cualquier país latinoamericano, ¿sí? ¿Por qué si parten 10 personas al tiempo queda 1 o 2? Y si le agrego más tiempo a la línea de estudio, queda 1 y la gran mayoría desaparece. Entonces, esa cuestión me llamó la atención a mí. ¿Cómo explico? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo analizo que algo tan significativo para alguien tenga una tasa de no logrado más alta cuando debiera ser al revés? Debiera ser, sí, aquí hay un emprendimiento, hay una fuerza motora, hay una idea fundadora, hay una energía puesta ahí. Uno debiera entender que entonces el éxito debe estar casi garantizado, solo y solo por el hecho de que hay un emprendedor ahí puesto. Pero sin embargo, las tasas, las estadísticas nos dicen totalmente lo contrario. Son muy pocos los proyectos de emprendimiento que quedan funcionando desde el origen después del 5.º año. ¿Se entendió esta primera parte? Necesito un feedback para saber yo si estamos entendiendo el tema. Lo voy a mirar a usted como un emprendedor y vamos a hacer un análisis de mercado, vamos a hacer un análisis de costo, vamos a hacer, ¿me entiende? Todo lo que hay que hacer para levantar un proyecto, pero lo voy a ver al 5.º año y usted me dice que no nos resultó, no me funcionó aquí, me faltó esto, me equivoqué con esto otro. Lo que le estoy diciendo, la pregunta es, ¿por qué los emprendimientos no duran y no
quedan preservados en el tiempo. Para responder esa pregunta tenemos que entender desde dónde surgen los emprendimientos, ¿sí? Y los emprendimientos surgen de un tipo de ser vivo específico que se llaman seres humanos. Entonces, para entender un emprendimiento, usted tiene que saber qué es un ser humano, cómo funciona un ser humano, de modo que un proyecto como un emprendimiento pueda sostenerse en el tiempo. Bueno, ya dijimos entonces que cuando yo estoy hablando de sistema, no estoy hablando de computación. Es una pregunta que ustedes me pueden hacer. Quedan 2 o 3 slides nomás del PowerPoint. Ahí ustedes me hacen esa pregunta y yo les puedo ir respondiendo. Esta cuestión es fundamental para los emprendedores y para la gente que hace análisis y para la gente que hace planificaciones. Los seres humanos no procesamos información ni somos informables. No somos de ese tipo de máquina nosotros. Así que usted, si dice que yo fallé con mi emprendimiento porque no lo supe explicar bien, porque no lo supe socializar adecuadamente, porque no entregué la información adecuada, porque yo no sabía tal cosa o tal otra, no, esa no es la explicación. Esa no es la explicación. Usted no puede socializar o compartir un emprendimiento haciendo un buen informe técnico del emprendimiento, porque los seres humanos no somos máquinas que procesan información, no funcionamos de esa manera. Entonces, acuérdense que la pregunta es ¿por qué fallan los emprendimientos al 5.º año? O prácticamente al 5.º año ya dejaron de existir. Hay muchos modelos para hacer análisis sistémicos, mucho. Eso puede ser un posgrado en la universidad. De hecho, que eso es lo que nosotros hacemos, enseñamos estas técnicas. Pero les voy a mostrar 2 que son donde nos vamos a centrar. Hay modelos sistémicos que le llamamos nosotros generados por diseño, es decir, que hay alguien que crea eso. Hay alguien encargado de modelar y de diseñar un emprendimiento, una empresa, un producto, una idea. Y la otra forma es que hay sistemas que se autogeneran, actúan por sí mismos, son autónomos desde ese punto de vista. Y para no perdernos demasiado, los generados por diseño, ahí están los emprendedores. Y los autogenerados, ahí tienen un ejemplo, los seres humanos. Nosotros, por ejemplo, todos los seres vivos en general, y nosotros en particular los seres humanos, somos un sistema autogenerado. Nosotros nos sostenemos sobre nuestra propia dinámica de estar vivos. Esa dinámica de que nos mantiene vivos, ¿sí? Y nos hace ser el humano que somos. Eso genera que nosotros seamos estables y permanezcamos en el tiempo y no nos desarmemos, ¿sí? Por cosas externas, que no es lo que le pasa a un emprendimiento. Porque los emprendimientos son diseñados, son modelados, son calculados, son planificados y son implementados por alguien. Y eso hace toda la diferencia, porque eso quiere decir que ese emprendimiento, ese diseño, ese modelo, queda diseñador dependiente. Bien, no lo voy a aburrir con más slide, pero quiero que entiendan eso. Si hablamos de un sistema autogenerado, estamos hablando de un modelo de sistema que se sostiene por su propia operación. Si estamos hablando de generados por diseño, significa que se sostiene por la operación de un tercero.
de un externo, de alguien que hizo el diseño y el modelamiento, ¿sí? Cuando alguien hace un diseño y un modelamiento de un sistema, en este caso de un emprendimiento, entonces ese diseño y ese modelo queda dependiente del que lo diseñó. Y esa tiene todas las consecuencias para entender por qué fracasan los proyectos de innovación. Y aquí nos vamos a detener para responder a la pregunta. Ya dijimos, el emprendimiento, ¿sí?, tiene un autor. La pregunta es ¿por qué los emprendimientos no se sostienen en el tiempo? Muchos de ellos son grandes ideas, con mucho esfuerzo, con mucho recurso, con mucho trabajo, pero ¿por qué no se sostienen? Es porque, claro, siempre nos hacemos las preguntas desde lados que no nos dan la respuesta adecuada. Y hoy día la invitación es a que miremos esto como un fenómeno biológico y un fenómeno humano, del mundo humano. Entonces, aquí yo voy a dejar de compartir esto y para que entremos a una conversación, ¿les parece a ustedes? Aquí hemos vuelto. Bueno, yo veo que aquí en la sala hay varias personas, pero me gustaría también saber, digamos, que podemos conversar. Yo ya le expuse cuáles son las bases conceptuales desde la cual surge una pregunta: ¿por qué un emprendimiento no se sostiene en el tiempo? ¿Sí? Y le estoy diciendo a ustedes que hay una explicación que se puede dar en la biología, que es el trabajo que nosotros hacemos de entender lo humano desde la biología, ¿sí? Porque a todas luces, la economía, ni la ingeniería industrial, ni la estadística me responde el hecho de por qué los emprendimientos no perduran después del 5.º año. Y yo le acabo de dar una explicación de que se trata de que no nos hemos dado el tiempo de ver que los emprendimientos son un espacio vital donde están los seres humanos presentes. Y esa cuestión es la que hay que entender, porque cualquier emprendimiento tiene que ver con la persona que lo crea, que lo diseña, que lo modela. Y ese emprendimiento no puede, fíjense lo que les digo con toda certeza, no puede hacer nada que el diseñador no haya especificado. De modo que todo lo que pasa, todo lo que pase o pueda pasar con un emprendimiento, siempre está encontrándose con quien lo diseñó. Entonces, este diseñador tuvo una idea, la organizó, la comentó con alguien, la estudió, verificó, hizo todo el camino que hay que hacer pero luego ese emprendimiento tiene que entrar al mundo donde hay otros seres humanos, otras personas, con otros criterios, con otras líneas vitales, ¿sí? Y este emprendedor nunca se dio cuenta que las otras personas no tienen acceso al criterio que él usó para su emprendimiento. Dígame nomás, Etel, usted levantó la manito. Estoy escuchando. Sí, buen día. Hola. Con relación a la pregunta, después de escucharlo, había considerado que de repente la persona que ha diseñado el emprendimiento no se ha ajustado a las necesidades de las personas que van cambiando con el tiempo. Y como este diseñador no se ajusta a las necesidades, podría quedar el emprendimiento desfasado en el tiempo o en lo que se requerirían en un determinado periodo. Muchas gracias, Etel. Usted me acaba de dejar en un estado de felicidad.
porque quiere decir que entendieron lo que yo estaba hablando. Esas personas que pueden ser los colaboradores, los trabajadores, los partners, incluso el banco que está financiando el proyecto, no pueden, Etel, esta cuestión hay que entenderla así, no pueden, ellos no tienen acceso al emprendedor, a lo que el emprendedor tenía en su cabeza en el momento que imaginó el proyecto completo. Esa es una cuestión que nosotros estudiamos, empezamos en el año 1960 en esta universidad a estudiar esto, ¿sí? Y lo podemos decir con toda claridad y certeza. Nadie, ninguna persona que no haya estado en el espacio del diseñador, ¿sí? Va a poder entender exactamente cuál fue la experiencia del diseñador al momento de hacer ese modelo. Por lo tanto, difícilmente yo puedo, como el diseñador de un emprendimiento, no tengo cómo decirle a otros, mire, este es el modelo, ¿sí? Y por lo tanto, puede que un emprendimiento que yo haya diseñado ocupando todas las herramientas que hay, ¿sí? Cuando se lo paso a un tercero para que lo ejecuta desde él, no desde desde el diseño que yo hice. Diga nomás, Esa es la Eli, por importancia favor, del profesor. diga. Ahí justamente está la diferencia entre el diseño y el sistema, ¿no? El sistema Sí, registra el diseño, ¿no? Cuando ya hay un sí. sistema, ya es replicable. Ah, Ujú. Claro, lo que estoy entendiendo es que, o sea, lo que me doy cuenta es que ustedes ya entendieron de que cuando hablamos de que hay un sistema que está diseñado, la pregunta ¿es diseñado por alguien? ¿Sí? Y ya le dije que hay otro tipo de sistemas, por ejemplo, los autogenerados, en donde están los seres vivos en general. Pero como estamos hablando de emprendimiento, tenemos que hablar de que el emprendimiento en sí mismo es un sistema que está diseñado y al ser diseñado, es diseñado por alguien. Y resulta que ese alguien, cuando lo diseña, ¿sí? Ese modelo, ese diseño, ese emprendimiento, queda diseñador dependiente. Entonces no hay forma de que el que lo diseñó socialice o explique o eduque, ocupe usted la palabra que quiera, para que otros entiendan eso, porque eso fue un proceso interno de él, de su proceso cognitivo. Y serán los usted, manuales la solución. no, si usted lo puede decir puede hacer un video, puede hacer un manual, puede hacer cursos, ¿sí? Lo que pasa es que el que implementa el diseño lo hace desde el implementador del diseño, no desde el modelador del diseño. Y de ahí vienen todas estas incordios que se producen, estas dificultades. Por eso es que los emprendimientos no se sostienen en el tiempo. Y los que se sostienen es porque el emprendedor es el que mantiene el control del modelo. ¿Se fijan? Entonces esta cuestión no se trata solo de dinero o de una buena planificación. Hay algo más abajo que hace que los proyectos se mantengan en el tiempo. Y eso que está más abajo es lo humano. Y para eso hay que entender el ser humano, entender cómo opera un ser humano. ¿Sí? Y es lo que estoy tratando de explicarle ahora en un par de minutos. Ya, quedo abierto a preguntas. Creo que ya dije lo que tenía que decir. Y aquí la idea es que aprendamos, porque yo les puedo mostrar, imagínense, mi primer proyecto fue en 1986. He realizado una cantidad enorme de proyectos de innovación a lo largo de mi vida, soy del área de sistemas, ¿sí? Y he vivido el dolor de tener que perder muchos de los proyectos, justamente porque cada vez que tenía que compartirlos con otro y explicarle a otro y decirle a otro cuáles eran
las ideas generales y las ideas específicas y la misión y la visión, y ya la cuestión pasaba a otra área que no perdía el control que yo tenía sobre el modelo inicial. Ujú. Profesor, entonces lo que nos está comentando es que el empresario chileno, digamos, no logra en el tiempo, en un mediano tiempo, sistematizar, o sea, delegar las funciones, contratar, digamos, los administradores, supervisores, y el poder delegar y pasar a ya no ser operativo en su negocio, o sea, siempre está a cargo y no logra delegar. Ese puede ser un factor, ¿no? Eso es lo que nos está comentando. Sí, Para que el negocio, sí, diga nomás, siga, claro, siga, siga. y para que el negocio sea sostenible en el tiempo, justamente tiene que sistematizarse, ¿no? Todos sus procesos, documentarse para poder delegar, por más, y ahí sí se puede duplicar, se puede sostener, porque lo que puede pasar allá es que se cansan de negocios, o sea, en un momento migran a bienes raíces, o algo así, ¿no? Inversiones donde no, donde ellos no sean operadores, puede ser también Claro, sí, un factor. usted tiene toda la razón. Si lo que no, lo que yo quiero es que no perdamos de vista lo siguiente. El emprendedor es un ser humano. En tanto ser humano tiene la capacidad de crear mundos posibles. Y este emprendedor, le vamos a poner emprendedora, creó un mundo posible. Se le ocurrió en su cabeza que podía, dado que su experiencia y porque ella vive cerca y porque está ahí, se dio cuenta que podía crear un envase para eh, más ecológico para envasar pescado fresco y venderlo en el mercado. ¿Ya? Se le ocurrió eso. Entonces, esa persona se le ocurrió no solo hacer lo que llamaríamos el producto, sino que se le ocurrió eh, cómo hacer la captura de las algas para hacer el envase, cómo arreglar las conversaciones con los pescadores para que le entregaran el producto, y todo eso. Y después se endeudó con el banco para comprar las primeras maquinarias, y después contrató a un contador para que le llevara las finanzas y la contaduría, y después contrató a un ingeniero para que le hiciera una planificación de mercado. Cada vez que esa persona explicó a otro el proyecto, queda en un espacio en que ahora es otro el que hace una lectura y un entendimiento del proyecto original, y no tiene ningún acceso ese otro al origen. De modo que usted dice, sí, yo he contratado a la mejor persona para que maneje el recurso humano o el recurso de persona o como quiera usted llamarle. ¿Y cuáles fueron los criterios? Bueno, tiene educación universitaria, ha trabajado en 3 empresas anteriormente y tiene muchas horas de experiencia. Eso no le garantiza absolutamente nada respecto del emprendimiento. Lo único que dice es que esa persona tiene experiencia en esa área. Entonces, lo que le estoy diciendo a ustedes es, los emprendimientos no fallan por criterios técnicos, fallan porque no nos hemos hecho la pregunta fundamental, que los que están a la base de los emprendimientos son seres humanos. El que tuvo la idea, el que implementó la idea, el señor del banco que me presta el dinero, el señor encargado de las ventas, el señor encargado de la logística, todos esos son seres humanos. Entonces, la invitación es a ver lo humano que está debajo de los proyectos. Mientras no entendamos esa parte, no vamos a ver por qué los proyectos no funcionan. ¿Mm? Ese es el tema. Un factor también, profesor, hablando de lo humano,
podría ser el porcentaje de formalidad e informalidad. En Chile el porcentaje de informalidad es 27%. En el Perú estamos por el 70% de informalidad. Entonces, esto puede influir también en todo caso, ¿no? Tienen más flexibilidad aquí en Perú para sostenerse, aunque afecta la informalidad en la recaudación, pero se sostienen un poco más porque, no sé, tiene más espacio para operar quizá, tienen más salidas. ¿Sí? No, no, entiendo perfectamente la pregunta, digamos, o la observación. Sí, amigo, podemos tomar cualquiera de los argumentos que se necesitan. Podríamos también hablar de los sistemas económicos, de los sistemas de financiamiento, de la ingeniería de planificación que hay detrás, ¿sí? De la tecnología. Podríamos hablar incluso de la inteligencia artificial, pero le estoy diciendo con toda claridad, ahí no está el problema. El problema es que nosotros nunca nos hemos preguntado qué hay a la base de un emprendimiento. Y a la base de un emprendimiento, cuando usted empieza a mirar, lo primero que encuentra es que hay un ser humano abajo, al que se le ocurrió la idea. Y después lo que empieza a ver es que hay otros seres humanos que están participando en implementar esa idea. Y lo que no hemos, porque no tenemos por qué hacerlo, digamos. Nosotros lo hacemos porque hace 60 años que estamos haciendo este trabajo. Las personas que participan en los procesos de emprendimiento son personas ajenas al emprendedor. Y el proyecto siempre queda de diseñador dependiente. Significa que todo lo que haga el sistema tiene que ver con el diseñador, no con el sistema propiamente tal. Por lo tanto, todas las personas que vengan a participar después de este proyecto, ¿sí? Son casi una interferencia. Porque nosotros tendríamos que, si yo me voy a contratar con usted, yo prácticamente tendría que entrar a ser un componente de usted y de ahí entrar al proyecto. Y claro, nosotros sabemos, y sabemos mucho de eso, cómo es que hay que pensar el emprendimiento, la empresa y al empresario del siglo XXI, que no pasa por la planificación, no pasa por las finanzas, no pasa por los sistemas políticos, no pasa por ahí, ¿sí? Pasa justamente por entender lo humano. ¿Alguien más? Sí, profesor, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, claro, perfecto. Ya, disculpe. ¿Es recomendable que quien diseña el modelo, por ejemplo, el emprendedor, se capacite a tal punto que sostenga el emprendimiento en el tiempo, entendiendo a las personas? ¿O sería recomendable que ese espacio se le ceda a un tercero o una empresa que se dedique a cumplir con esa finalidad? ¿Qué es lo que usted recomendaría? Gracias por la pregunta. Tengo que dar un ejemplo ya porque estas preguntas son complicadas, no son fáciles. Voy a dar un ejemplo. Cualquiera de nosotros que está en esta sala, cualquiera de los presentes, que somos todos humanos, ¿sí? ¿A ustedes les parecería pertinente que para que mi familia, la que yo estoy formando recién con mi esposa y con mis hijos, para que funcione mejor, contratar a una persona que venga a ser de madre, de padre, y que esa persona dirija este proyecto familiar? ¿O será que el proyecto de familia tiene que ver con un modo de estar ahí, con un modo de desplegarnos,
¿Mm? Estoy hablando de emprendimiento, que es lo mismo, porque hay dos personas, dos jóvenes que vienen de familias distintas, muchas veces tienen culturas también distintas, y estos dos jóvenes acuerdan unirse y acuerdan armar un nido donde van a estar ellos, y luego vienen hijos y algunos otros familiares y forman lo que nosotros vemos como una familia. Una familia es un emprendimiento. Entonces, ¿cómo podría yo decir que en el espacio de una familia voy a contratar a un señor que es experto en ser padre o es experto en ser madre para garantizarme de que esta familia que yo estoy diseñando y que yo estoy modelando sea mejor? No sé si respondí su pregunta con este ejercicio tan malo que di. Sí, muchas gracias. Entonces no se trata de que venga una persona que tenga habilidades distintas a las del emprendedor. ¿Sí? Por eso le digo, amigo, esta clase hoy día que es cortita, dura 1 hora, la idea es que se vayan con preguntas ustedes y ustedes le den vuelta al tema. Esto no tiene que ver con tecnología, no tiene que ver con técnicas, no tiene que ver con planificaciones. Tiene que ver con que nosotros entendamos qué es lo humano que nos hace humanos. Porque la pregunta era, ¿por qué los proyectos no se sostienen en el tiempo? Y la respuesta es clara y contundente, porque los proyectos de innovación, los proyectos de emprendimiento quedan diseñador dependientes. Y lo que nosotros buscamos desde el discurso de la empresa es que siempre tienen que haber muchos otros agentes externos al diseñador que son los que van a sostener el proyecto y llevarlo adelante y todo lo que sabemos de la empresa. Y por lo visto la cuestión no funciona, porque si eso fuera exitoso, no estaríamos hablando de tasas más allá del 3% de, digamos, de no término de un proyecto de esta envergadura. Ujú. Es muy extremadamente alta la tasa de no éxito. Josué, estamos llegando a la hora final. No sé si hay más preguntas. ¿Usted quiere decir algo o redondear alguna idea? Buenas noches. Sí, sobre este tema que dice usted, sí, me gustaría, ¿no? Poder aprender, ¿no? Más que nuestro emprendimiento, seguir creciendo y con tener más habilidades para, como usted dice, ¿no? Para que vaya mejorando y no vayamos a fracasar, ¿no? Ujú. Claro. Ustedes si quieren aprender algo bueno, yo les dejo esa idea. ¿Cómo eran las Y las empresas? empresas podemos mejorar. Claro. ¿Cómo eran las empresas Ajá. antes de la revolución industrial? Averigüen eso, investiguenlo y se van a encontrar ustedes con la artesanía. Antes de la era industrial, antes del 1800, las empresas funcionaban perfectamente bien. Y todo el dolor que tenemos hoy día y todo el enredo que tenemos hoy día y todas las formas en que hoy día se administra, eso fue provocado por un cambio político, económico-político, con la era industrial. Antes todas las industrias eran artesanales. Ujú. Eso nos tiene que decir mucho. Ponente, muy buenas noches, ¿cómo está? Hoy estamos con Hola. un evento de los jueves culturales. Creo que está. Ya, una pregunta más para poder culminar esta bonita ponencia del día de hoy. Más bien, gracias por su tiempo. También muy agradecido con el doctor que nos está acompañando hoy en día. Esperemos tenerlo más en futuras conferencias.
Sí, sí, sí. ¿Ya? Y doctor, muchas gracias, chicos. En la grabación lo voy a pasar también comentando. Y si tienen alguna duda, me hacen llegar yo para mandarlo también internamente al doctor y nos pueda contestar también y tenerlo próximamente. Muchas gracias, estimado doctor Esteban. Que tengan buenas noches, chicos. Muy buenas noches. Cuídense, cuídense. Buenas. Chao. Gracias, doctor. Muchas gracias.